Muy buenos días a todos, a todas que nos escuchan. Bienvenidos a esta mesa central sobre los desafíos de la democracia peruana, una mirada interdisciplinaria que forma parte del Congreso de Historia Bicentenario. Es para mí, Iván La Negra, pues muy grato tener en esta ocasión la coordinación de la mesa y además estar acompañado en esta ocasión de cuatro colegas muy destacadas, muy destacados, que pues desde diversas miradas han venido trabajando el tema de la democracia y su historia. Esta mesa pretende conversar desde distintas miradas de disciplinas que incluyen la sociología, la historia, el derecho, la ciencia política, sobre la democracia, sobre la sociedad democrática del Perú, que sigue siendo una que es frágil, que es imperfecta, pero que en este bicentenario tenemos una oportunidad muy importante para plantear una reflexión sobre sus desafíos, en particular tras las crisis que hemos vivido este último año y medio en el contexto de la pandemia. Y para eso, nos acompañan en esta ocasión cuatro destacados profesionales, investigadores, que han trabajado distintas dimensiones de la historia de la democracia. En primer lugar, nos acompaña Sinesio López Jiménez, quien es profesor principal de la Universidad Católica y también de la Universidad San Marcos, investigador, analista, político, es sociólogo por la Universidad San Marcos, con estudios además completos de doctorado en la Universidad de París, Francia, y además doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha tenido diversas responsabilidades en el ámbito de la consultoría, también la asesoría del gobierno, y pues es una persona que ha publicado diversos trabajos dedicados al análisis de la política y la democracia en el Perú. También nos acompaña Alicia del Águila. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de San Marcos, licenciada en Sociología, maestra en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo, México. Y ella además es una persona muy involucrada en los temas de la investigación sobre la historia de la ciudadanía, en particular temas ligados a pues, el proceso de construcción, ¿no?, de las instituciones que hoy llamamos democracia. También nos acompaña José Francisco Gálvez. Él es integrante del Instituto Ribagüero, doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, abogado por la Universidad Católica, licenciado en Historia por la misma universidad. Y también un investigador que ha trabajado estos temas relacionados a distintas dimensiones de nuestra vida como país democrático. Y finalmente, Milagros Suito Acuña, quien es directora nacional de Educación y Formación Ciudadana, Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones. Ella además es abogada con estudios de maestría y especialización en Derecho y Procesos Electorales en el país y además también en el extranjero, y ha sido secretaria técnica del proyecto Voto Informado. Milagros Suito además tiene una labor muy destacada en la organización de eventos tan importantes como, por ejemplo, los debates presidenciales que hemos tenido en los últimos años. Pues a los cuatro, muchísimas gracias por haberse sumado a esta mesa de conversación. La dinámica es muy sencilla de esta mesa. Tendremos en primer lugar la presentación de cada uno de ellos, que ha escogido un tema que va a ser parte, digamos, de la presentación inicial, y luego tendremos un espacio de intercambio breve en el cual podemos reflexionar sobre cuáles son los desafíos de la democracia durante los próximos años. Empezaremos entonces con la presentación de Sinesio López, quien pues además, y hay que decirlo, la razón por la cual lo invité personalmente a sumarse a esta mesa era porque ya va a pasar, digamos, un periodo bastante extenso de la publicación de un libro que es esencial, ¿no?, para la mirada de largo plazo de la ciudadanía, ¿no? Ciudades Reales e Imaginarios. Pues es un texto muy, muy importante y creo que es una oportunidad para revisitar sus conclusiones, su mirada sobre la ciudadanía y su desarrollo en el Perú. Así que empezamos con Sinesio. Adelante, Sinesio, por favor. Oye, gracias por la invitación, Iván, que me permite dialogar y volver a tocar viejos temas, aunque siempre los visito de vez en cuando tengo que hacer diversos tipos de análisis político, en fin.
A ver, quisiera, ¿se puede compartir la pantalla? Ya, Sí, así es, no hay ningún problema. eh, no sé, ¿se puede? ¿Se está Sí se viéndolo? puede, todavía no. Todavía no. Ahí, ¿qué tengo que hacer? La opción compartir pantalla está habilitada para todos, podrías usarla. La opción compartir pantalla debe estar abajo en la parte inferior del cuadro, con una flecha verde debe estar. A ver, espérate. Comencemos un poco a hablar del tema. Quisiera primero brevemente hablar de un poco de la coyuntura política intelectual brevísima que dio origen al texto, ¿no? Y que fue una coyuntura muy crítica, muy especial, ¿no? Donde primero había terrorismo, y hubo hiperinflación, crisis de los partidos históricos, ¿no? Elección de un outsider, inmediatamente luego golpe, y todo eso, digamos, entrada a una nueva etapa histórica de la globalización. Todo eso, digamos, era la coyuntura. Y a mí me preocupaba el tema, debido a la crisis de los partidos, a ver qué queda. Entonces, quiero saber de los ciudadanos qué está pasando. Y sobre todo me llamó la atención, digamos, que el 70% de los ciudadanos aplaudían el golpe de Fujimori, digamos, no tanto como golpe, sino como que estaban saliendo de una situación complicada, ¿no es cierto? Bueno, pero eso me llevó, digamos, a preguntarme sobre los ciudadanos, ¿no? Entonces, lo que yo quise saber primero, ¿qué eran los ciudadanos? Bueno, no había mucha producción entonces en el Perú sobre ciudadanía, ¿no? En América Latina tampoco, ¿no? Había todo, en Europa sí era abundante, incluso en Estados Unidos la producción sobre ciudadanía era abundante, ¿no? Habían libros clásicos que eran importantes y me ayudaban a entender un poco el problema, aparte del libro de Marshall, ¿no? Y de la conferencia célebre de Marshall del 49 en Cambridge, estaba todos los trabajos de Bendix, los trabajos de Hannah Arendt, en fin, ¿no? Y varios autores, digamos, ¿no? Que, europeos del momento también que habían comenzado a trabajar el tema. Entonces a mí lo que me preocupa, y Bobbio, Norberto Bobbio, acababa de publicar en ese tiempo Los tiempos de los derechos, ¿no? Entonces me preocupó por definir qué era la ciudadanía, tomé un poco el esquema clásico de los ciudadanos civiles, políticos, sociales, dentro del esquema Marshall, que todos lo toman también, ¿no? Y si bien critican su línea evolutiva, digamos, su percepción evolutiva de los derechos, sin embargo son útiles. Bueno, yo los asumí. Entonces, y quise hacer primero una fotografía de la ciudadanía. Entonces, el libro que yo escribí tiene tres grandes partes. Primero, digamos, una especie de fotografía del momento de los ciudadanos, ¿no? Quiénes eran, cuántos eran, cuál es el nivel de los derechos, ¿no? Las brechas, desgraciadamente ustedes no pueden ver los mapas, pero ese libro se llamaba como subtítulo Mapas y Desarrollo de la Ciudadanía en el Perú, porque tenía un montón de mapas, ¿no? Entonces me preocupó ver todo eso, digamos, ¿no? Pero sobre todo lo que yo mido ahí es ciudadanía efectiva para diferenciarlo de la ciudadanía normativa, es decir, lo que dice la Constitución, la ley sobre el ciudadano, ahí no hay ni un problema, ¿no? Si uno mira esa definición, no hay problema, pero el problema estaba en el acceso real a los derechos y responsabilidades. Bueno, lo que yo mido son básicamente derechos, ¿no? Y, y el acceso diferente que tienen los ciudadanos a los derechos. Entonces mido lo que es ciudadanía efectiva. Y claro, entonces recuerdo simplemente ese mapa. Yo desgraciadamente no puedo compartir, no sé por qué razones, pero miren, ahí está, por ejemplo, el nivel de la ciudadanía. El trabajo fue hecho a nivel distrital, ¿no? Porque los datos permitían hacer un trabajo a nivel distrital entonces. Este es un mapa de 1997 que publiqué el libro y en realidad la data va desde el 93-97, ¿no? Que es el tiempo en que trabajé el libro, más o menos unos 5 años, 6 años, ¿no? Entonces, hice, digamos, revisé sobre todo data estadística. Data estadística, las elecciones, referéndum, en fin, ¿no? Todo eso me permitió, los censos, trabajar a nivel distrital.
Y ustedes ven ahí, digamos, ¿no? La relativamente alta ciudadanía, ¿no? La intenso y el azul, ese es lo alto y eso básicamente está en la costa, ¿no? Lo verde es lo que es lo que es bajo a nivel de ciudadanía, es selva, sierra y muy bajo es también básicamente sierra y algo de selva, ¿no? Entonces, si ustedes quitan lo que es costa, casi la inmensa mayoría es bajo o muy bajo nivel de ciudadanía, ¿no? O sea, y en realidad, entonces también va a haber estructura, aunque eso no lo he puesto el mapa, y entonces el grueso es básicamente la ciudadanía política, y es el más alto nivel de la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía civil está en media caña, 50% más o menos de ciudadanía civil. Es muy complicado medir ciudadanía civil porque hay que medir libertades. Y entonces yo en ese caso, en esos tiempos era audaz, ¿no? Joven e indocumentado, ¿no? Y entonces entré a medir de ciudadanía civil, libertades, intenté. Después me encontré, ya me volví más seguro, pues me encontré trabajos que estaba haciendo PNUD también para hacer el índice de desarrollo humano después, ¿no? Todavía no lo había hecho en ese tiempo, ¿no? Bueno, entonces también medía libertad. Entonces todo eso es más complicado, pero el 50% solamente tiene derechos civiles, ¿no? Y los derechos sociales en ese tiempo estaban en la lona, ¿no? Entonces eso es lo que estaban pues por los suelos, ¿no? Por una pobreza tremenda, 58% de pobres, ¿no? Algo así. Entonces, y luego hice también lo que se llamaba brechas, ¿no? Hice brecha regional, brecha de género, brecha étnica, audaz también, brecha étnica, pues no tenía mucho, entonces simplemente vi lo que era, digamos, lo que hablaban una lengua distinta a lo que era el español, ¿no? Y ver ahí un poco a través de todo el territorio cómo se producía esa brecha entre el idioma español y las otras lenguas, digamos, ¿no? Porque no tenía otros indicadores, ¿no? En todo a nivel de... Entonces, hice brecha étnica, hice brecha de género, hice brecha regional, bueno, toda una serie de brechas para medir un poco todo esto, ¿no? Este fenómeno. Me interesaba cómo se distribuye en el territorio, en fin. Y luego lo vinculé con democracia y lo vinculé también con modernización, nivel de desarrollo. Bueno, todo eso mapa no he puesto porque si no lo voy a aburrir y no me alcanza el tiempo, ¿no es cierto? Pero les digo simplemente lo que tiene ese mapa, ¿no? O sea, y luego fíjense ustedes, hice, para seguir rápidamente con el libro, ya una vez que hice el mapa dije, bueno, pero este mapa tiene una historia. Entonces, ¿cómo hemos llegado a esa historia? Y entonces me metí a todo el problema de la evolución de la cultura política, a dos cosas, cultura política y democratizaciones social y política. Y me tomé sobre todo el siglo XX, no el siglo XIX, no entré al siglo XIX. Entonces, todo lo que es cultura política, evolución de la cultura política, es un capítulo largo, y luego democratizaciones, ¿ya? Básicamente movimiento obrero, movimiento de campesinos, movimiento de pobladores, ¿no? Que democratizan las ciudades criollas, los movimientos estudiantil, ¿no? Algunos elementos centrales de democratización que impulsaba el Estado, como la educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, la urbanización también, todo eso son fenómenos un poco de democratización social, política, digamos, ¿no? Eso lo veo en la parte histórica, en realidad, que son 3 libros. Y finalmente, una vez que terminé eso, de revisión de toda la literatura que se había escrito en el siglo XX sobre esos temas, entré ya a ver qué se está discutiendo en el mundo. Entonces eso me obligó a hacer los 2 primeros capítulos que son básicamente teóricos y aburridos, ¿no? Entonces, ahí, eso es más o menos el libro. Ahora, les quiero decir una cosa. En 2007 volví al tema. Volví a hacer un nuevo mapa que después ya fue un artículo publicado en PNUD, en un libro de PNUD sobre Estado y ciudadanía. Y entonces es lo que quiero mostrarles aquí, ya no como mapa, sino como, ya.
Esto. Miren, espero que voy a tratar de explicar los puntos, ¿no? Bien. El primer tema es ciudadanía política. El primer punto rojo arriba. El 2 es ciudadanía civil, ¿no? El 4 es ciudadanía social. Y el verde es ciudadanía efectiva, ¿no? O sea, ahí tienen los 3 ciudadanías y la ciudadanía efectiva. Fíjense ustedes, si yo comparo el mapa del 2007 con el del 1997, ha subido la ciudadanía efectiva de 40 a 60. La ciudadanía efectiva, o sea, los ciudadanos que tenían todos los derechos, eran 40% más o menos en 1997, ¿no? Y ahora encuentro que más o menos son el 60%, la ciudadanía efectiva, o sea que tienen todos los derechos. ¿Qué había pasado? Es que la ciudadanía social la había subido, ¿no? Esta ciudadanía social que estaba arrastrándose por acá, por el 20, de repente dio un salto porque la pobreza se fue reduciendo enormemente, ¿no? Y eso tiene que ver con el boom exportador, básicamente. El 2007 ya se sintió, comenzó a sentir, ¿no? Y ya comenzaron a hacer, a ver, yo diría ahí muy poco todavía política social, pero bueno, ya comenzó a sentirse por el lado, digamos, de empleo indirecto, ingresos, en fin. Yo creo que mejoró enormemente lo que se llama el índice de la pobreza y los derechos sociales, ¿no? Y eso hizo que la ciudadanía efectiva pasara de 40 a 60. Yo creo que esto ha habido un retroceso en ya no lo he medido con la pandemia, todo esto que están viendo ahí, ya no lo he visto, ¿no? Bueno, y el comentario rápido que quiero hacer, hice 2 grandes encuestas sobre ciudadanía a nivel nacional, una la apliqué en el 97 y otra en el 2004, ¿no? La 1997 eran una encuesta nacional representativa solo a nivel nacional, 2.000 encuestados, ¿no? Y la de 2004 sí fue una encuesta de verdad grande, ¿no? 20.000 encuestados y representativa a nivel regional, ¿no? Al nivel departamental, ¿no? Entonces, es hasta 1927. Ahí, esa encuesta me permitió construir el tipo de ciudadanía. Yo creo, no tenemos una ciudadanía homogénea en el Perú ni en América Latina, ¿no? Y entonces yo hice algunas preguntas que me permitieran distinguir tipos de ciudadanos, digamos. No todos los ciudadanos son liberales, ¿no? Ni todos los ciudadanos son comunitaristas, ¿no es cierto? No, hay unas mezclas ahí impresionantes. Entonces, las preguntas claves eran, digamos, a ver, dígamelo, a la gente se le preguntaba, en los 2 casos son las mismas preguntas, en las 2 encuestas del 97 y 2004. O sea, dígame usted cuáles son las 2 funciones más importantes que tiene el Estado, ¿no? Entonces, esa pregunta me pareció clave viendo las respuestas, ¿no? Entonces, algunos pensaban, digamos, bueno, que la función principal era que el Estado debiera prever de todos los ingresos para que todos puedan vivir y nadie se pueda morir de hambre, digamos, ¿no? El Estado tiene que prever porque todos tengan ingresos, ¿no? Y la otra función que le siguiera, la unión de todos los peruanos, que no nos peleemos, que todos estemos juntitos, que todos formamos parte de una comunidad, ¿no? Esa era la segunda, 45%. Entonces yo le dije a la computadora, los que lo dicen las 2 cosas, llámelos ciudadanos comunitaristas estatistas. El 97 era un 45%, el 2004 eran 38%, ¿no? O sea, había un pequeño cambio, pero había cambio, ¿no es cierto? Fíjate, punto de diferencia. Ahora, había también la respuesta contraria, que decía, miren, yo no quiero que el Estado se meta, ¿no? Yo quiero que el Estado respete las libertades individuales, ¿no? Y haga, digamos, que haya mercado para que todos puedan competir y acceder a ingresos. Esos son los ciudadanos liberales, ¿no? O sea, son los liberales puros, ¿no?
Un liberal puro, que no son tan no son tan grandes en el caso peruano, ¿no? 3.1 en 997, en 1997, 4.9 en el 2004, ¿no? Y lo interesante que sería la mezcla, ¿no? Entonces, estos que decían, vea, ya, yo quiero que haya Estado para los pobres, pero quiero ser rico yo, ¿no? O sea, quiero que el Estado cumpla un rol importante en la previsión de ingresos, pero quiero que también haya mercado y haya libertades individuales, respeto a la libertad, a la iniciativa privada, ¿no? Entonces, era una mezcla un poco entre liberales y estatistas. Por eso se llama liberales estatistas. En el 97 tenían 43, pero en el 2004 eran ya mayoría. Era el grupo más importante. En cambio, en el 97 la mayoría era comunitaristas estatistas, ¿no? Ya había pequeños cambios, ¿no? Yo creo que esto ha ido cambiando un poquito más rápido después. Y después estaban los comunitaristas liberales, decían, bueno, ya, yo quiero que haya comunidad, pero yo no quiero disolverme en la grey, yo soy individuo, ¿no? Quiero que haya respeto a la libertad individual, a la iniciativa individual, ¿no? Y entonces que haya comunidad, ya que seamos una comunidad, pero que haya libertades. Esos eran los comunitaristas liberales, que había también pequeño cambio, ¿no? Yo creo que esto lo pueden encontrar en América Latina. Puede ir cambiando los pesos, ¿no? Chile, por ejemplo, en fin, los pesos de cada tipo de ciudadano, pero más o menos es lo que hay en el mundo de América Latina, ¿no? Este, bueno, eso estuve inspirado por varios trabajos allí, digamos, sobre todo hay un Roberto da Mata que me fascinó, ¿cómo se llama? Carnavales, malandines y héroes, ¿no? Y entonces, y bueno, y conversaciones con Guillermo Donner sobre el tema, en fin, y con varios amigos, con Marco Antonio, chileno. A ver, ahora, ya, finalmente he seguido el tema después. Ahorita estoy haciendo un trabajo que se llama Estado, Democratización y Democracia. Y ahí ahora sí estoy agarrando siglo XIX, siglo XX. Entonces, pero en la foto que están viendo ahí, el diagrama y con esto termino ya, es el cruce entre derechos políticos, o sea, participación ciudadana, ¿no? Participación ciudadana, y las libertades. Lo que se llama el mapa de Dahl, la caja de Dahl, ¿no? O sea, la caja de Dahl, que es, bueno, famosa, ¿no es cierto? O sea, ya no necesito explicarla, pero abajo está la participación de los ciudadanos y en las ordenadas, la ordenada es la libertades, ¿no? Entonces, fíjense ustedes qué interesante, ¿no? Eh, a mí, por eso estas elecciones confirman, las elecciones de ahora que han salido, confirman más sobre este mapa. Hay una participación muy alta, todos por encima casi de 50, ¿no? Esto sí es provincial, no es distrital ya, este es provincial. O sea, el estudio de mapas y capacidades de los estatales a nivel de los mapas lo hemos hecho a nivel de provincia y también la democracia a nivel de provincia, ¿no? Y hemos hecho el cruce, ¿no? También tenemos un cruce entre democracia y Estado, ya, pues, pero eso no lo voy a hacer ahora. Entonces me interesaba sí. Digamos, si ustedes miran ahí, el nivel de participación, aquí la parte de este cuadro, está vacío acá, ¿no es cierto? Y comienza a ser denso a partir del 50 para acá. Quiere decir que la participación es más alta, muy alta a partir del 50. Pero si ustedes miran por el lado de libertades, ¿no? Entonces, de 50 para abajo, hay más o menos un 40% de provincias que están por debajo, que tienen bajas libertades, digamos, ¿no? Bajo nivel de libertades, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que es la democracia, lo que es la democracia en el Perú hoy, digamos, ¿no? Tú tienes tienes problemas, la democracia tiene problemas en su dimensión liberal, digamos, ¿no? Cosa que ya había señalado Guillermo Donner, ¿no es cierto?, en sus diversos trabajos de democracia intuitivamente, ¿no? Bueno, aquí se demuestra que efectivamente, ¿no? La gente participa activamente, ¿no?
pero hay ciertos niveles, ¿no? En ciertas zonas, en ciertas regiones, es mayormente sierra, básicamente. Lo que están por debajo del 50 es sierra. Bueno, eso lo pueden ver en este mapa. Ahí está el mapa, ¿no? Eh, todo lo que es verde es donde hay mayor participación y mayores libertades, ¿no es cierto? Rojo es al contrario, ¿no? Menores y menores, y el amarillo es intermedio, ¿no? Eso es más o menos una fotografía, si quieren ustedes, de la caja de Dal, ¿no? De la caja de Dal. Entonces, eh, creo que confirmo un poco lo que dice Guillermo Donel, de que la democracia en América Latina y en el Perú, obviamente, está fallando mucho por el lado liberal, ¿no? Lo han visto en estas elecciones, ¿no? Gente que es muy radical en el campo de la economía, que es muy radical en el campo de la política, ¿no? Tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho, pero son bien conservadores en lo social, ¿no es cierto? Y es donde están justamente las libertades, ¿no? No son liberales, ¿no? Incluso hay una candidata que probablemente perdió porque le dio prioridades a los liberales en ese campo, entonces, ¿no? Donde ellos sienten que las prioridades son otras, ¿no? Bueno, eso es básicamente lo que puedo decir en este momento. Disculpen que me prolongué demasiado. Ya. Muchísimas gracias, Sinesio. Pues es, creo, una mirada, digamos, en un periodo no muy extenso de tiempo, pero muy dinámico, ¿no? Que creo que es algo clave para entender los procesos sociales y políticos que genera, pues, la vida democrática. Y en ese sentido creo que conecta muy bien con la presentación que sigue, que es de Alicia del Águila, porque precisamente ella explora estos clivajes territoriales tan evidentes en estos mapas que has planteado, ¿no? Y también los clivajes étnicos que, como mencionaste, también había que mirar en esta historia de la democracia. Así que doy la bienvenida ahora a Alicia del Águila. Adelante, Alicia, por favor. Gracias, muchas gracias, Iván. Un saludo a todas y todos, y es un gusto compartir además esta mesa con Sinesio, con Milagros, con José Francisco Gálvez. Como bien ha señalado, mi presentación conecta perfectamente con lo que nos ha expuesto Sinesio a partir de su investigación ya clásica, diríamos, ¿no? Efectivamente, ante la pregunta de Sinesio, ¿cómo llegamos a esa historia ciudadana? Nuestra propuesta es explorar los clivajes étnicos y territoriales, ¿no? Tanto Sinesio, yo voy a seguir entonces un poco recurriendo a los mapas como ya ha hecho Sinesio, ¿no? Y comenzamos con, a ver, no sé si puedo, creo que no me deja, ahí está, perdón. Comenzamos con este mapa, ¿no? Este mapa que ya creo que ya todos más o menos hemos visto estos últimos días, departamentos donde ganó Pedro Castillo en segunda vuelta, donde tenemos los colores más intensos ahí, donde ha obtenido los más altos porcentajes. Tenemos el sur andino con porcentajes departamentales que superan el 85%, 80-85%, en algunas provincias incluso por encima del 90%, y también, digamos, ganando con algo menos intensidad hacia la costa, perdón, Sierra Central y Norte, ¿no? Más Ancash. Bueno, resulta que si nosotros, bueno, lo que hicimos fue hacer el análisis de la autoidentificación con pueblo indígena según departamento a partir del censo del 2017 y encontramos efectivamente, bueno, tenemos estas zonas que coinciden perfectamente con los lugares donde Castillo ha tenido la más alta votación, es decir, aquellos lugares donde ha habido hay una mayor autoidentificación con pueblo indígena, encontramos esa concentración sobre lo vamos a tratar en un rato, pero lo que quería decir para comenzar, que es importante, si pensamos la democracia en el país, tomar en cuenta los clivajes de territorio y traslapado, de modo, digamos, superpuesto, aunque en el presente, por supuesto, de manera más compleja que hace 3, 4 décadas, el tema de la etnicidad.
para lo cual el tema de la autoidentificación, la variable autoidentificación étnica del censo nos es de bastante utilidad. Quisiera comenzar entonces, vamos a hacer un flashback a este momento que recordamos, ¿no? Hace 200 años, y un poco ubicarnos en el mapa de 1821. En realidad 1821 era una república costeña, porque es la zona que está en rosado, porque recuerden ustedes que todavía había territorio ocupado, ¿no es cierto?, que era básicamente el sur y la sierra, más tenemos la zona marrón, esta zona inexplorada que es la Amazonía. Entonces, en realidad, en 1821 tenemos una república costeña. Es recién con Ayacucho, 1824, que tenemos la integración del sur andino, que era, y por eso hablamos de este traslape fuerte con densidad, donde se concentraba la mayor proporción de población indígena. Y tenemos entonces 1824 como el momento de la promesa republicana, la integración, y donde vamos a encontrar en los años siguientes, hasta la derrota de la Confederación Perú-Boliviana, en 1839, un momento de esfuerzos de integración, incluyendo representación indígena. En esos años posteriores al 24, vamos a encontrar apellidos quechuas, algunos de ellos vinculados con la nobleza inca, en el Congreso de la República. A partir de 1840, esos apellidos van a desaparecer. Habrán algunos apellidos de origen indígena, costeño, pero, digamos, mucho más salpicados y esporádicos. Entonces tenemos que en 1839 es el inicio de la centralización, el fin de este esfuerzo o este proyecto liberal con varios núcleos regionales de poder, ¿no? Otro momento importante en la historia del Perú es, sin lugar a dudas, la Guerra del Pacífico. Y encontramos nuevamente que es el momento en el que las regiones, la relación entre las regiones va a marcar, en ese caso, con un fuerte componente de exclusión y de ampliación de las desigualdades regionales. A partir de la reforma que ya todos conocemos de 1896, en el que se restringió el sufragio a los analfabetos, en buena medida, en mucho mayor proporción, por supuesto, esto significaba dejar fuera de carrera o de la población electoral a los indígenas. La población electoral se redujo en el país a un 3%, sufragantes efectivos menos del 2%, ¿no? Y por supuesto, con las diferencias regionales, que vamos a ver en adelante y que se fueron marcando la política del siglo XX. Tenemos además que esa desigualdad regional no solamente fue política, sino económica. Estos gráficos de Seminario y Segarra, de Bruno Seminario, nos marcan efectivamente, si ustedes ven el punto de quiebre en 1880, empieza el declive de las sierras, es el PBI, y empieza el despegue de la costa de manera radical. Y el segundo gráfico, también de Seminario y Segarra, nos muestra el despegue también de las brechas de desigualdad regionales, que también tienen su punto, digamos, de despegue, punto de despegue de la desigualdad después de la Guerra del Pacífico y comienzo del siglo XX. Entonces, tenemos entonces una exclusión que va a definir desde el punto de vista regional, territorial y con ese traslape étnico a lo largo de buena parte del siglo XX. Este es el mapa de la población electoral según departamentos en 1931, donde nuevamente lo que hacemos es poner los colores en función del volumen de población electoral, donde claramente lo que tenemos es una población electoral marcadamente centralista y costeña, ¿no? Donde claramente Lima específicamente tenía una proporción de población electoral mucho más fuerte que el resto, y luego tenemos Arequipa, Ica y la costa norte, ¿no? Es decir, este es el efecto de la reforma de 1895-96, que no solamente limitó a la población indígena a participar, sino también que generó esa ampliación de las brechas en términos políticos y también económicos. Acá tenemos la repartición de la torta de la población electoral Perú, donde tenemos que Lima representaba el 26%. Y si vamos a la torta en 1963, uno podría afirmar, bueno, pues se crearon nuevas escuelas, entonces se redujo la brecha. No, la brecha se amplió.
donde tenemos en 1963, Lima representaba el 31%, 39%, casi 40% de la población electoral. Es decir, bastaba con ganar Lima y de pronto 2, 3 departamentos para ganar la presidencia del Perú. Entonces, esta mirada territorial nos permite tener una lectura distinta de los problemas estructurales de la democracia al presente. Acá otra imagen que nos da cuenta de cómo, Sinesio hablaba de los movimientos campesinos, movimientos sociales, de cómo antes de conceder el sufragio a los analfabetos, tenemos ya que este clivaje también se expresaba en los mapas electorales del 62-63. Casi parece un rompecabezas, dos piezas de un rompecabezas que se pueden poner, ¿no? Y completar el mapa. El primero es de 1962, cuando gana el APRA, ¿no? El Sólido Norte y poco más. Y el otro es cuando gana Belaúnde, gana Lima por esta propuesta modernizadora, reformista, pero miren ustedes dónde gana, dónde tiene más votos, en el sur andino, porque Belaúnde va a proponer como bandera de campaña la reforma agraria. Y va a ser el 63 el año de las más importantes movilizaciones que no se viera en un siglo, en medio siglo, en el campo, ¿no? Organizaciones campesinas a favor de Belaúnde. Entonces acá tenemos también una configuración de este mismo clivaje. Y por supuesto tenemos los efectos de la apertura del sistema político electoral con la concesión del sufragio a los analfabetos a partir de los 80, pero que también se dio en el contexto de los profundos cambios estructurales configurados por las reformas de Velasco Alvarado. Acá tenemos que obviamente cuando se abrió ese dique, no solamente ingresaron los analfabetos a la población electoral, ingresó un enorme bolsón de población rural y población indígena y no indígena que había permanecido al margen del establishment, al margen de la, digamos, de la vida política, y el Estado tampoco había hecho mucho esfuerzo, digamos que había sido algo así como un divorcio de mutuo consenso, digamos, ¿no? Porque además votar y no tener la capacidad letrada de votar podía conllevar, como lo recordó Del Pino haciendo referencia a algún caso en Ayacucho, a que lo metieran a uno a la cárcel y que le abrieran un expediente. Entonces no era una cosa sencilla. Y bueno, tenemos entonces que en 15 años, por ejemplo, Apurímac incrementó su población electoral en más de Apurímac, San Martín y Huancavelica en más del 300%. Es decir, si votaba una persona en esos departamentos, en solo 15 años pasaron a votar 3. Y además personas con un perfil totalmente distinto o bastante distinto. Estos nuevos ciudadanos con derechos políticos constituyeron una nueva mayoría en algunos departamentos con nuevas identidades políticas, totalmente ajenos a la lógica política de los partidos hasta entonces, llamados nacionales, pero como resultaba claro en este gráfico, nacionales, en realidad eso habría que poner entre comillas, ¿no? Este nuevo perfil de ciudadanos que va a reconfigurar la lógica política, provienen de zonas rurales, pero también son los nuevos migrantes que llegan a ciudades como Lima, y lo que termina haciendo es mostrar la debilidad, el pobre enraizamiento territorial de los partidos políticos. Entonces, cuando hablamos de crisis de partidos, habría que poner en signo como pregunta si realmente fueron nacionales. Y lo que tenemos es, en los siguientes años, al fujimorismo, un modelo económico instaurado en la Constitución del 93, conviviendo con un modelo político post-Fujimori, frente al desborde ciudadano, un sistema de partidos nacionales que se fue haciendo cada vez más excluyente. Si bien la lógica, la aprobación de la ley de partidos políticos fue, por supuesto, una muy buena idea, conforme pasaron los años, por medidas que se fueron aprobando, se fue haciendo, convirtiendo en el sistema de partidos políticos más excluyentes de América Latina, y bajo la lógica de fortalecer partidos. Y tenemos entonces que se fue repitiendo esta imagen en los mapas electorales, donde se daba la constante en las últimas elecciones de Lima, Costa Norte, defensores del sistema, versus sur andino, Andes centrales, zonas rurales, llamados outsiders.
Acá tenemos entonces los mapas del 2011, 2016, perdón, 2016, 2011, el primero 2006, donde claramente tenemos esta oposición, ¿no? Y con la fuerte, digamos, constante del llamado voto outsider, surandino, más disgregado centro, pero centro y dependiendo selva norte, ¿no? En el caso del 2016, esto es, lo verde es la zona, digamos, de lo que ahora sería Juntos por Perú, ¿no? Bueno, de la izquierda, ¿no? Y tenemos entonces, volviendo al mapa inicial que les había presentado, ya creo que la hora me está ganando un poco, tenemos estos departamentos nuevamente donde ganó Pedro Castillo, y si hacemos el cruce, correlación entre voto por Pedro Castillo y autoidentificación a pueblos, con pueblos indígenas, según departamentos, tenemos una correlación muy fuerte. Era 0.83, 85, es decir, el nivel, claro, no es que eso haya ocurrido en todas las elecciones, ni mucho menos, lo que quiero plantear es que estamos en un momento especial donde la polarización ha tenido un componente territorial y con un traslape a ello un componente étnico. Más aún, si miramos Lima, con esa misma lógica, encontramos que también, este es un R cuadrado 0,69 y un R de 0,85, si no me equivoco, correlación entre voto de Pedro Castillo y autoidentificación con pueblo indígena según distritos de Lima, donde claramente encontramos esa correlación. ¿Qué ha pasado? Encontramos un país con un colapso múltiple, ¿no? Una pandemia que nos ha mostrado las fisuras del Estado, nos ha mostrado a buena parte o la mayoría o la gran mayoría de la ciudadanía sin protección, en paralelo con una crisis política, una demanda de cambios que no han sido todavía suficientemente atendidos y que tiene que ver con esto que les señalaba, digamos, una crisis de un sistema de partidos nacionales, entre comillas, desenraizados, ¿no? Y que ha tenido que, digamos, defenderse, entre comillas, cada vez más, con reglas cada vez más excluyentes, y que ha generado, digamos, una crisis política, y en este momento nos encontramos en una transición sin liderazgos claros. Una polarización Andes, Lima, Costa Norte, y en estos momentos, en esta falta de liderazgos, una política descentrada. La novedad de Pedro Castillo es que se trata de un líder y de un partido que viene del interior del país y que no ha sido incorporado, digamos, a los llamados insiders, ¿no? Frente a una Lima que claramente se pone en una posición de defensa del modelo, ¿no? La pregunta es si esta situación de transición, casi de anomia, nos llevará hacia un nuevo modelo. En resumen, este rápido vistazo para mostrar esta suerte de lectura política de la historia política de la República del Perú bajo los ojos de los clivajes de territorio y etnicidad, creo que nos muestra, y nuestra propuesta es tratar de comprender la historia de nuestra República y nuestro presente a partir de esos clivajes, desde nuestro punto de vista resultan imprescindibles para una interpretación de esta historia política, pero también para el presente. Por ejemplo, para avanzar hacia reformas sustantivas que nos lleven a mejorar aún más nuestra democracia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alicia. Pues muy agradecidos por tu presentación. Y eso pues nos permite también tender un puente con la siguiente presentación, que es la de José Francisco Gálvez, que nos recuerda que las opciones y mecanismos que se empiezan a ofrecer a estos ciudadanos, esta dinámica, ¿no?, de construcción de ciudadanía que estamos mirando, siguen siendo parte, ¿no?, de procesos de innovación. Es decir, se empiezan a ofrecer nuevas herramientas. Y una de ellas, por ejemplo, el tema de la participación directa de los ciudadanos en decisiones públicas a través de figuras como, por ejemplo, el referéndum. Y eso, de hecho, ahora tiene mucha actualidad, ¿no?, en vista de que el tema está siendo, pues, considerado en la actual coyuntura. Entonces,
Cedo la palabra ahora a José Francisco Gálvez, que precisamente nos va a pues, mostrar algunos elementos de esta discusión, ¿no?, sobre la participación y figuras como el referéndum. Adelante, José Francisco. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación de la organización para poder participar y compartir algunas experiencias y alguna información que manejo, ¿no? Saludar a Iván, que bueno, hace tiempo que no nos vemos, y bueno, creo que es una ocasión muy propicia también, ¿no? Bien, como Iván les ha comentado, voy a compartir con ustedes una tesis de la cual propongo que en realidad el día de hoy el referéndum termina siendo tal vez una de las herramientas que pueden ser muy útiles, ¿no?, para una construcción de democracia, ¿no? Pero en realidad no es solamente, ¿no?, como hemos estado contemplando en los últimos tiempos, marcar sí o marcar no. En realidad esto va más allá de eso, ¿no? En primer lugar, hacer una suerte de pedagogía con la consulta, ¿no? Porque si la gente no sabe exactamente qué se propone, mal que bien, marcar sí o marcar no, honestamente, es una pérdida de tiempo. Si la gente en realidad es consciente de lo que va a decidir finalmente, entonces creo yo que pues esa idea de democracia, como alguna vez lo tituló el escritor Luis Alberto Sánchez, y con el cual siempre me quedo en la mente, si es acaso el Perú el retrato de un país adolescente, ¿no? Entonces, como que estamos en plena dinámica, en realidad no hay tema zanjado, ¿no? Y pareciera también que las experiencias del pasado nuevamente se ponen de manifiesto, no solamente en lo que vamos a comentar, sino incluso, ¿no?, en la propia estructura del Estado, como leí el otro día un proyecto de ley, que nuevamente la idea es regresar a la Constitución del 7-9, por ejemplo, con este tema del voto de confianza, ¿no?, que en realidad estaba estipulado así, solo que lo cambiaron en la versión actual. Bueno, en fin, para no dar mayores preámbulos, vamos a pasar justamente a comentar esta tesis. Esta tesis en realidad la he construido bajo 4 pilares. El primer pilar sobre el tema de cómo era antes el sistema de la democracia, ¿no? Un sistema de la democracia, y ahora sí paso a compartir pantalla. Creo que estoy habilitado, Iván, ¿no? A ver, un momentito. Así es, sí está habilitado. Ya, perfecto, te agradezco, Iván. Una idea de democracia que hay que verlo, por ejemplo, con este documento, que el profesor José Agustín de la Puente lo plasmó en un texto del año 59, ¿no? Tienen ustedes, por ejemplo, las intendencias, ¿no?, que era pues anterior a los departamentos. Estamos hablando de un manejo de población que en principio, hacia 1795, estamos hablando de, permítame un ratito, de 1.509.551 personas, ¿no? Sobre esta base y a ojo de buen cubero, se fue construyendo más adelante, pues hasta que llegó el censo a mediados del siglo XIX, ¿no? Quiero un poco poner de énfasis las primeras páginas, porque en mi opinión, lo que fue las diferentes intendencias probablemente sea más adelante la construcción de las macroregiones, ¿no? Como ustedes bien saben, se han creado departamentos y provincias, no siempre con estudios técnicos, sino muchas veces políticos, ¿no? Entonces, esto hace que, bueno, nos hemos dispersado, ¿no? Entonces, ¿cómo retomar el espacio no solamente geográfico, sino también de la población, ¿no? Y que, bueno, hasta el gobierno de Toledo se intentó, pues, con desgraciadamente una mala inversión, perdón, una buena inversión de 34 millones que al final quedó en nada, ¿no? Y entonces, bueno, es un proyecto pendiente, ¿no? Entonces, como que por ahí vamos observando dentro de nuestro objeto de estudio sobre qué bases está manejando la población de aquel entonces, ¿no? Y por otro lado también, ¿no? Yo me dedico a hacer, pues, historia constitucional, ¿no? Entonces, veo no solamente las constituciones, sino también un poco sus mentores, ¿no? Y mentores entre los cuales, pues, la diversidad de ideólogos, la diversidad también de, en su momento, legisladores, de cómo fueron en su momento, pues, trabajando toda esta data de aquella época, sobre todo respecto a una construcción. Pero también recordemos que, bueno, salvo mejor opinión, pues no nos desligamos desde el inicio de nuestro Estado con algunos elementos que provienen, quieras o no, del despotismo ilustrado, ¿no? Donde el rey pues era el padre de todos, ¿no?
Y si no es acaso que esta manera de pensar paternalista continúa hasta el día de hoy, ¿no? Que se piensa pues que uno puede hacer todo, ¿no? Cuando en realidad lo que hay que pensar desde, pues si nos dedicamos hacia el futuro, cómo hacer partícipe a la población de los temas más fundamentales. Pero no solamente, indudablemente también haber digerido pues el lenguaje, ¿no? Porque también tenemos que sopesar, no solamente y gracias a los estudios de los anteriores expositores, nos permite pues hablar pues justamente de personas de escasos recursos y probablemente de poca ilustración. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que digerir el mensaje para que finalmente estas personas no solamente se encarguen pues por los líderes de la zona a repetir cosas que probablemente no tienen un real entendimiento de lo que dice esto. En cambio, si se les da pues de a pocos, y creo que yo por ahí viene un poco la propuesta que les planteo, es en qué medida pues hoy día se habla pues de una participación cada vez masiva, pero a mi entender habría que dosificar esta participación. Decirle, bueno, cuáles son los puntos o los ejes principales y por ahí comenzar a hacer algo suyo, algo propio, ¿no? Realmente las estadísticas y las muestras de los mapas que han antecedido en las diferentes exposiciones nos permiten advertir, ¿no? De sobre todo la focalización de determinados territorios de la población, ¿no? Los diferentes caracteres o parámetros que nos permiten advertir de qué manera hay que encauzar esta consulta, llámese pues el referéndum, ¿no? Quiero también hacer uso, a propósito de compartir pantalla, un momentito, porfa. No somos ajenos, creo yo, y tal vez en esta parte, permítame un ratito, no somos ajenos, y si bien es cierto, esta es una publicación que la podemos encontrar en internet, ¿no? Pues me encargaron hacer una historia de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Pero lo interesante al momento de abordar la temática era justamente ver el contexto, ¿no? Y si no es acaso que, bueno, como suele ocurrir hoy, probablemente estamos a puertas de una nueva reforma, ¿no? Pero sin embargo, lo interesante de estas reformas, de qué manera se han dado en el contexto, ¿no? Y algo que a mí me gusta es no solamente reflejar en algunas publicaciones, siempre cuando me lo permite el editor, ver las frías imágenes, sino también un poco creo que el humor nos puede ser muy también significativo para justamente poder contemplar qué es lo que pensaban de los regímenes de entonces, ¿no? Si los regímenes de entonces eran abiertos a la participación o de repente se hacía uso pues del humor para decir las cosas en un tono jocoso, temas que son serios, ¿no? Eso es por si acaso de una publicación del año 20, Variedades, de la cual puede ser también muy interesante un poco para ver la percepción, ¿no? Ya que estamos hablando de, entre comillas, una democracia, pero son democracias impuestas, ¿no? Son democracias donde, si bien es cierto, las imágenes pueden reflejar cierta simpatía para el gobernante de turno, pues habría que decir, ¿no? Cómo se encausan esos mecanismos hasta que lleguemos, pues, hasta el año 79, aunque también es cierto que tenemos, pues, un plebiscito, ¿no? Por el entonces general Benavides, que justamente quiere plantear la reforma de la Constitución del 33, ¿no? Y que justamente va a permitir hacer algunos reajustes, ¿no? Ahora, en esto también es importante un poco destacar, pues, como el día de hoy, ¿no? El manejo político, ¿no? Un manejo político que en ese momento se circunscribe, pues, a una democracia, pero es una democracia que es más bien exclusiva, ¿no? ¿Cuánto de los fenómenos que en su momento sean, o acontecimientos, dado al interior del país, fueron recogidos por estos regímenes, o en realidad sí lo fueron, pero en la medida que coincidía, pues, con los intereses de aquellos que en su momento llevaban las riendas de la administración del país, ¿no? Y como que aquí todavía pues no encontramos mecanismos que nos permitan de una manera u otra pues ser los vehículos, ¿no? Para la expresión de la población. Cierto es que con estas imágenes, si bien es cierto, muy protocolares
imágenes que nos permiten advertir cierto nivel de estabilidad. Sin embargo, habría que preguntarse, pues detrás de todos ellos, cómo se está guiando justamente el monitoreo, la supervisión en los diferentes lugares que en ese momento pues eran propios de este contexto, ¿no? Bien, me quedo con esta imagen porque me va a ser útil también un poco para, a partir de ahí, ¿no? Los personajes, que es también a veces lo que hago cuando normalmente analizo en los textos jurídicos y también en su momento constitucionales, es un poco preguntarnos detrás de todos ellos, ¿no? ¿Cuáles son sus proyectos, sus propuestas? Y no menos cierto, por ejemplo, cuánto de este sistema representativo en su momento también sufre crisis, ¿no? Que dicho sea de paso, ¿no? Las crisis, en mi opinión, suelen ser también muy positivas, un poco porque permiten reexaminar cuánta de la construcción del Estado está respondiendo justamente a la finalidad institucional, ¿no? Y si no es acaso que estas crisis también permiten hacer algunos reajustes, no siempre lo hemos hecho pues de una manera a modo de reflexión, ¿no? Desgraciadamente, aunque yo diría que más bien es la constante, movimientos o reformas que se han dado pues de las diferentes constituciones, ¿no? Cuando no hay constitución que no haya tenido como un antecedente un golpe de Estado o en su momento un punto de quiebre, ¿no? Tal vez lo que estamos experimentando hoy, de acuerdo pues a una situación que es de coyuntura, es también un poco medir los grados de iniciativa y el grado también de participación. Pero es importante también señalar que la participación no solamente es utilizar estos mecanismos. En realidad depende mucho el grado de información que se maneje, ¿no? Y es más, haciendo también un poco memoria de cuando se dieron pues las diferentes cambios o medidas a finales de lo que fuimos virreinato, como ustedes sabrán, pues van a llegar científicos, ¿no? Sobre todo para explorar la Amazonía, ¿no? Y entre los españoles, el propio Humboldt, llegan también franceses, ¿no? Llega la Condamine, y la Condamine descubre que al internarse en la Amazonía encuentra pues grupos étnicos, ¿no? ¿Y qué es lo que tenían de común? Que hablaban el quechua. Entonces esto nos permite advertir que ya para aquella época, sin que el Estado, o bueno, la organización política así lo estableciera, ya la propia sociedad encontraba sus diferentes vehículos de comunicación y de vínculo respecto a lo que puede ser en adelante, ¿no? Y si esto lo llevo más adelante respecto, por ejemplo, en las diferentes innovaciones que se hicieron desde el gobierno militar, estamos hablando pues el año 73 o 74, cuando en la Amazonía antropólogos pues justamente comienzan a ensayar el manejo de impartir justicia en estas comunidades étnicas, de acuerdo pues a la Declaración de Barbados y otros, y termina siendo también muy singular un punto que nos permite también advertir hasta el día de hoy. Si no es acaso que en las próximas consultas o en las próximas referéndum podría eventualmente también ensayarse el tema de interculturalidad para que esas consultas fuesen dadas en el idioma del lugar, ¿no? Es decir, que la gente se sienta que no debe estar obligada a conocer el castellano, sino que en realidad el propio Estado podría, indudablemente con un esfuerzo, crear estos mecanismos, ¿no? De tal manera que se sienta que pues el Estado está llegando a las puertas de los diferentes pobladores, ¿no? Y no solamente pues la difusión que tenemos hasta el día de hoy de los medios de comunicación, sino creo yo que hoy lo que puede apostar a estos mecanismos de consulta, incluso el propio uso de las redes sociales, ¿no? De tal manera que justamente se encuentre pues un mayor vínculo respecto a esto, ¿no? Y que las personas con cierto entendimiento puedan justamente advertir de qué es lo que se está sometiendo justamente a su opinión, ¿no? En esto también es importante destacar a nivel estructural, desde el año 1979, no solamente la propia Constitución, más adelante la famosa Ley de Participación Ciudadana, la 26300,
Más adelante, pues, diferentes mecanismos que se han ido implementando, ¿no? Con el propósito justamente de poder acercar a la ciudadanía, más allá de la procedencia que tenga, una consulta tan significativa, donde creo yo que es importante también recalcar a la gente la responsabilidad que tiene al momento de someter una consulta a su opinión, ¿no? De tal manera que sienta que efectivamente lo que él puede hacer puede en su momento dar inicio a todo un proceso de construcción, ¿no? Y en esto, como propongo en mi ponencia, quisiera, y ahora sí voy terminando, el uso de repente de este modelo que pienso yo nos puede ser muy útiles, ¿no? Permítame un ratito, a ver. Listo, ahora sí, podemos compartir. Mientras que aquí se estaba discutiendo el referéndum del año 2018, en Colombia, que justamente donde hemos tomado, permítame un ratito, ya, ahora sí, de donde hemos tomado la influencia para la Carta del 93, porque ellos tienen pues diferentes mecanismos de participación ciudadana, no solamente referéndum, no solamente revocatoria, no solamente plebiscito, y entre otros, bueno, ellos tienen en primer lugar que un sistema de consulta es un sistema facultativo, no es obligatorio, ¿no? Sin embargo, esto también hay que mirarlo con el tema de qué cantidad se necesita para que una consulta sea válida, ¿no? Bueno, ellos tienen vallas bastante altas, ¿no? Por ejemplo, este tarjetón, como ellos le denominan, es un tarjetón que necesitaba, pues, de 12 millones de votos. Como ustedes verán, es un tarjetón que para mí termina siendo muy significativo, no solamente por las opciones de las cuales conocemos marcar sí o no, sino cada pregunta va acompañada justamente de un texto, de un enunciado, ¿no? Y luego tiene una suerte de breve sinopsis, una suerte de resumen, qué es lo que se quiere con la pregunta, ¿no? Creo yo que un modelo de esta naturaleza puede ser muy útil si estamos hablando de atraer justamente a ese electorado para que participe y que no solamente se sienta obligado por no pagar la multa, ¿no? Sino que en realidad se involucre justamente con la dinámica de qué es lo que se pretende, ¿no? Entonces, más allá de optar por una ideología, pienso yo que lo más saludable para el entendimiento entre el Estado y la persona es saber qué cosa es mi pretensión, ¿no? Como ustedes verán, pues este tarjetón requería pues de 12 millones de votos, solamente alcanzó 11 millones y medio, ¿no? Claro, en el caso de Perú, número 1, tenemos voto obligatorio, y número 2, tenemos una valla bastante baja, ¿no? Sin embargo, creo yo que un modelo como el que estamos contemplando en pantalla podría ser muy útil, sobre todo para ir diseñando en adelante las próximas consultas, ¿no? Indudablemente el tema de la consulta no significa, por si acaso, restarle importancia a un órgano tan importante como el Congreso, ¿no? Que es el foro representativo por excelencia, ¿no? Pero a esa representación justamente se complementa esta participación, de tal manera que exista pues un trabajo más fino respecto a ir moldeando en adelante los probables cambios que van a ser necesarios, ¿no? Creo yo que además de la libertad, la información termina siendo un vehículo muy importante, sobre todo para que la gente no solamente se involucre, sino también sea pues aquella partícipe para poder llevar adelante pues lo que alguna vez dijo Basadre, ¿no? La famosa promesa, ¿no? La promesa de una vida, ¿no? Y como decían los textos de época, firmes y feliz por la unión. Muchas gracias. Muchas gracias, José Francisco. Y una de las condiciones institucionales más importantes que para cualquier mecanismo, incluyendo referéndum, pero también, desde luego, las elecciones pues, universales, generales que tenemos, es la pues, entidad responsable de organizar las elecciones y de ejercer justicia electoral. Pero esa historia también es compleja, es decir, la construcción de estas instituciones también ha implicado un esfuerzo muy largo, extenso,
que nos ha tomado muchas décadas construir y que aún sigue un proceso de pues, afianzamiento. Entonces, para eso hemos invitado también a esta mesa a Milagros Suito, que es directora en el Jurado de Elecciones, para que nos cuente, ¿no? Esa historia, ¿no? La historia de las instituciones a cargo de estas elecciones. Adelante, Milagros, y bienvenida. Gracias, Iván, y saludar a todos los expertos y expertas que están en esta mesa. Muy agradecida nuevamente por la invitación. Bueno, sin duda, como lo has mencionado, y bueno, y en un contexto además en el que estamos ya próximamente para entregar, ¿no? Ya primero proclamar los resultados electorales y entregar las credenciales al candidato electo. Y en un contexto también complejo, como bien se ha mencionado, en una elección bastante polarizada y donde las instituciones electorales sin duda han desplegado sus mejores esfuerzos para poder garantizar y sobre todo hacer respetar la voluntad de la ciudadanía, que creo que eso es lo que hay que remarcar, el rol de las instituciones electorales. Sin duda tienen un rol fundamental, ¿no? Un rol fundamental para la consolidación del sistema democrático y también de la legitimidad que tiene que haber en todo proceso electoral. Voy a compartir algo, voy a tratar de ser lo más breve posible con la presentación que, a ver, por acá creo que está, aquí está, que he preparado. Y bueno, para poder iniciar esta presentación, sin duda, el antecedente, digamos, de las primeras elecciones que tenemos aquí, voy a darle clic acá, a ver. Aquí está. Bueno, las primeras elecciones en el Perú, como bien sabemos, se llevaron a cabo a partir de la convocatoria de las Cortes de Cádiz, ¿no? Dando como resultado justamente a esta constitución liberal del año 1812 y con la primera elección de alcaldes que se llevó a cabo también, ¿no? Definitivamente ese mismo año, y las primeras elecciones de alcaldías en todo el virreinato del Perú, que como bien lo mencionó don Valentín Paniagua, se realizaron un total, ¿no?, de 8 elecciones en el virreinato peruano, y con algunos requisitos, ¿no?, que ya se habían establecido: ser mayor de 25 años, tener 5 años de vecindad en el pueblo, y claro, lo novedoso aquí es el otorgamiento de una ciudadanía igualitaria, ofreciendo las mismas condiciones para todos, tanto para los súbditos del rey en ambos hemisferios, como a los indígenas, ¿no? Creo que esto es fundamental mencionarlo, y de hecho que en el marco, ¿no?, de nuestro bicentenario y a pocos días de conmemorar nuestros 200 años de la instalación de este primer congreso, y con el cual también Jorge Basadre inicia nuestra vida republicana, era importante, ¿no?, relevar y hacer mención a esta elección convocada por el mismo José de San Martín, con la finalidad de establecer un tipo de gobierno que debería tener pues nuestra, en ese momento, incipiente nación. Y como consecuencia, claro, de esta asamblea del año 22 se obtuvo nuestra primera Carta Magna, ¿no?, del año 1823, a partir de la cual se vieron pues a la luz los colegios basados en el voto indirecto. Recordemos que en esta etapa la elección era indirecta a través de los colegios parroquiales y de alcance también provincial, ¿no?, instancias electorales que se dieron hasta la reforma del 96, como bien mencionaba Alicia en su presentación, y a partir de la cual pues se hacen cambios también sustanciales, ¿no?, en términos de cómo se venían desarrollando las elecciones y en términos también de derechos, ¿no?, una, pues, digamos, visión un poco más también centralista, y a partir de la cual el antecedente también del Jurado Nacional de Elecciones se sitúa en la creación de estas juntas, ¿no?, electorales nacionales,
que formó parte también de la reforma que se dio en el año 96. Y en esta conformación, digamos, de esta junta electoral que tenía funciones también ya específicas y, claro, centralizadas, estaba conformada por nueve miembros, pero todos los miembros que conformaban parte de esta junta eran representantes, ¿no?, de tanto del poder legislativo, ejecutivo. En esa medida, ese fue, digamos, el antecedente histórico de la creación de lo que vendría a ser luego el Jurado Nacional de Elecciones. Ahí podemos ver, ¿no?, algunas de las funciones más importantes que ejercía esta Junta Electoral Nacional, y claro, la dependencia sin duda, ¿no?, al poder de turno en ese momento. Ahí forma el registro, ahí se forma, digamos, inicialmente el Registro General de la República, y luego también funciones electorales y disciplinarias, ¿no? En esa medida es que surge luego, en ese contexto, la creación del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, en una época además también bastante convulsa. Y en esa medida, claro, para hablar también del surgimiento del Jurado Nacional de Elecciones, claro, tendríamos que ubicarnos un poco hacia el final, ¿no?, del gobierno del Onceño de Leguía y la crisis que en ese momento pues se atravesaba, ¿no?, y que estaba, claro, también asociada a la crisis económica, igual que se estaba dando en otras latitudes. Y en esa coyuntura de crisis, el comandante, pues Luis Miguel Sánchez Cerro, se levanta en armas con apoyo también de otras fuerzas militares en Lima, desde Arequipa, y luego establece esta junta militar liderada justamente por el comandante Sánchez Cerro, y establecen, ¿no?, digamos, una junta de gobierno temporal, digamos, y luego se instaura esta junta de gobierno a cargo ya de don David Xamanezo Campo, y se convoca a elecciones para, digamos, esa etapa. Sin embargo, claro, ya establecida esta junta militar, digamos, de gobierno, se genera toda una comisión para poder elaborar un proyecto de ley electoral, que fue, digamos, importantísimo, porque este proyecto de ley lo que hace ya es cambiar, digamos, el modelo también electoral que se había instaurado a partir del año 96, y creo que uno de los elementos principales, ¿no?, fue la creación de un poder electoral que, bueno, en buena medida estaba representado por el Jurado Nacional de Elecciones, o la creación de este ente electoral. Igual ya el establecimiento del voto secreto, obligatorio, ya una organización también mucho más, digamos, organizada del registro electoral, entre otros, creo que aspectos importantes que se, digamos, determinaron a partir de esta expedición, de esta norma importante que regulaba también la creación, sin duda, del Jurado Nacional de Elecciones. Como un ente, además, creo que ahí hay que resaltarlo, autónomo, ¿no? Esto marcó también, digamos, un antes y un después respecto a la autonomía, o por lo menos la ansiada autonomía, ¿no?, que se esperaba también con la creación de un ente electoral como era el Jurado Nacional de Elecciones. Y, claro, la idea ahí era que, digamos, igual estuviera conformado por personalidades, ¿no?, de reconocida trayectoria, y también lo importante e interesante también es que había participación, ¿no?, de las 4 universidades dentro de la conformación inicial del Jurado Nacional de Elecciones, 4 delegados de las universidades nacionales, Universidad de San Marcos, la de Trujillo, la del Cusco y la Universidad de Arequipa. Creo que fue, digamos, parte de este proceso de también consolidación, ¿no?, de las representantes de las universidades en ese momento, y es así que, claro, la Junta,
Nacional de Gobierno aceptó finalmente este anteproyecto que, como lo mencionó, se tradujo pues en la expedición de este decreto tan importante que es el 7177 del 26 de mayo, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros celebramos finalmente esta fecha importantísima, ¿no? Y hemos cumplido hace poco 90 años de creación institucional. Y esas fueron las elecciones, las primeras elecciones que el Jurado Nacional de Elecciones administró en esa época, teniendo pues como candidatos a don Víctor Olaya de la Torre y también a Luis Sánchez Cerro, que bueno, realmente sabemos quién ganó esa elección, y bueno, toda una etapa también complicada, ¿no? Que luego también se dio con el asesinato también de Luis Sánchez Cerro en esa época. Entonces, digamos que esa fue la creación de lo que ya podemos llamar, ¿no? Un ente electoral con funciones específicas, autónomas, y digamos desligada, ¿no? Del poder ejecutivo en términos ya institucionales, formales, ¿no? En las elecciones, claro, como podemos ver, también se han ido dando una serie de procesos, ¿no? De ampliación del derecho al sufragio a lo largo, digamos, de toda esta etapa, digamos, a partir de la creación del Jurado Nacional de Elecciones, en la que se inicia también, ¿no? Todo este debate por el voto femenino, en la cual se aprueba ciertamente, pero que, claro, sabemos bien que no fue aplicado, ¿no? Hasta ya más adelante, y además con la participación y aprobación en el año 55 de reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres. Entonces se va avanzando, ¿no? Se va avanzando en esa línea, y ahí pueden ver pues estas imágenes, todas estas imágenes que pueden ver son imágenes del Museo Electoral y de la Democracia, y allí son las primeras diputadas, ¿no? 8 diputadas y una senadora que fueron elegidas en la elección de 1956. Importantísimo hito, ¿no? De la democracia. Y luego, en esa línea, el año 63, ¿no? Se elige pues al primer alcalde a través de voto directo, ¿no? También esto es un cambio sustancial, importante, de cómo se realizaban, ¿no? Las elecciones también, o cómo se votaba antes de esta etapa, ¿no? Y claro, a partir de la promulgación de esta ley importante, ¿no? Que era la 14.669, que fue propuesta por el Belaúnde Terry, se pudo elegir pues sin duda el primer alcalde. Previo a ello, digamos, las autoridades fueron elegidas, ¿no? Por una junta designada por el Ejecutivo. Entonces aquí hay también un cambio sustancial importante en este periodo, donde claro, postulan María Delgado Dría y Luis Bedoya Reyes, ¿no? Quien gana esta elección. Y luego, en esa línea, ¿no? También de ampliación del sufragio, con la Constitución del 79, ya, digamos, se amplía, ¿no? Y además el padrón electoral también sustancialmente se incrementa con el sufragio universal, donde todos los ciudadanos, sin ningún tipo de, digamos, cuestión o criterio, requisito previo, digamos, podrían ya participar en los procesos electorales. Esto también marcó un hito importantísimo de lo que vamos a ver ahora. Luego, en la Constitución del 93, sin duda lo que hizo fue, claro, reconocer justamente otros derechos de participación política, como mencionaba don José Francisco Gálvez, ¿no? Ahí se reconocen los derechos de participación también de las instituciones, democracia directa, pero aquí también hay un cambio sustancial en cómo se venían organizando las elecciones, y es que a partir de esa fecha se genera este sistema, ¿no? Digamos, de administración electoral tripartito, donde digamos, identifican claramente también las funciones, y a partir también de la expedición de las leyes orgánicas en el año 95, ¿no? Se crea, digamos, se hace esta distinción en el 93, y en el 95 se aprueban las leyes orgánicas tanto de la OMPE, de RENIEC, además importante institución que ha ido
profesionalizando, ¿no? Tenemos un sistema bastante eficiente, ¿no? De elaboración de padrón y de identificación. Y en esa también etapa digamos, se promueven, ¿no? La adopción de medidas de acción afirmativa en el año 97 con la cuota de género, con el 25%, y luego esto ha ido mejorándose, incrementándose, ¿no? Hacia el 30% con un incremento progresivo, de lo que ahora ya podemos ver que es un resultado importantísimo, que es ya la adopción de la paridad y la alternancia, ¿no? Y no solo de la paridad y la alternancia, que ahora ya podemos, digamos, ver materializada en este actual Parlamento con 39 mujeres, sino también la aprobación de la ley que previene y sanciona el acoso político, ¿no? De modo que se ha ido avanzando y perfeccionando, ¿no? El derecho al sufragio, el sufragio activo, pero pasivo también, ¿no? Es nuestra condición de candidatos o candidatas, y que todas estas brechas existentes todavía en términos de representación política pues, vayan disminuyendo, ¿no? Por lo menos en términos legales, ¿no? Que creo que es importante dar este paso, ¿no? El reconocimiento también a nivel normativo. Y ahí podemos ver algunas cifras, digamos, y vemos el salto sustancial, ¿no? De la participación de las mujeres desde el año 2006, ahora con la aprobación de la paridad y la alternancia, y de lo que ya se va a venir, ¿no? En la aplicación de la norma de acoso político para la elección regional y municipal del año 2022, que ya está bastante cercano también. Entonces son, creo que, avances sustanciales que han permitido ampliar, ¿no? La participación política y hacer de algún modo más efectivo, ¿no? Los derechos de la ciudadanía. Y en términos más bien de la participación política indígena, ¿no? Digamos que eso ha sido, entre avances y retrocesos, también ya Alicia lo ha mencionado, y lo que podemos ver ahora, claro, tenemos nosotros hicimos un estudio, una encuesta a los candidatos y candidatas, en la cual se les preguntaba cuál era su autoidentificación, digamos, étnica, y tuvimos un porcentaje bastante alto, ¿no? Casi el 30% de candidatos y candidatas se autoidentificaban. Porque claro, no tenemos otro mecanismo, ¿no? Las normas no establecen ningún mecanismo más allá de la cuota indígena que permita mejorar la participación, que ha sido importante sin duda, pero ya ahora creo que es también un gran desafío, ¿no? Que tenemos frente a la representación política indígena, el que también se hagan algunos cambios normativos para garantizar su participación en el nivel nacional, ¿no? No tenemos ningún tipo de mecanismo como sí lo tienen ya otros países hace bastante tiempo, y a nivel subnacional todavía ahí nos queda pendientes esta mejora, de modo que esto se dio en el año 2002, ¿no? Ya hace bastante tiempo, ¿no? Más de una década de su incorporación, y ahí podemos ver algunas cifras que nos dan cuenta, ¿no? Del nivel de avance. Claro, esto ha sido también a partir del censo que se ha podido realizar. Esto también va a ser, creo que, bastante importante en esta elección que se viene, poder también mejorar, ¿no? La aplicación incluso de la cuota en esta elección, ya que está bastante cerca. Ha ido, sí, incrementándose, porque se han incrementado también el número de provincias donde se aplica a partir de la base de datos con la que el jurado, ¿no? En coordinación con el Viceministerio de Interculturalidad, ha venido, digamos, trabajando y poder ampliando, ¿no? La cuota indígena en estos últimos procesos electorales, y por lo tanto ha habido una mejora, por lo menos en la representación descriptiva, ¿no? Porque sí se han incrementado el número de candidaturas, pero claro, la brecha está en la representación. Igual ha sucedido con la incorporación también de los jóvenes en las elecciones durante todo este proceso, ¿no? Desde el 2006, bueno, las cifras no son muy alentadoras, ahí también hay mucho trabajo por hacer, pero vemos ahí, ¿no? Algunos de los
porcentajes de participación, y bueno, en este periodo legislativo se han elegido a 5 congresistas, ¿no? Jóvenes menores de 30 años. Este es un poco y cómo ha sido, claro, para ir mirando hacia lo actual, cómo nos va en términos de participación electoral. Sí, bueno, el voto es obligatorio, sin duda, y bueno, se ha ido incrementando también ostensiblemente, ¿no? El padrón electoral, y estamos ya en casi más de 25 millones de ciudadanos en este momento habilitados para votar, donde históricamente también el padrón ha estado conformado pues mayoritariamente o paritariamente, ¿no? Por hombres y mujeres, ¿no? Y ha habido un incremento, por lo menos en estos últimos años, también del padrón electoral en estas últimas elecciones. Y claro, se concentran principalmente en algunas regiones, ¿no? Como ya también manejamos, Piura, Arequipa, La Libertad y, bueno, Lima Metropolitana, sin duda. Ahí lo que tenemos sí son dos cosas que, claro, que nos ha ido como llamando la atención también, ¿no? El nivel de ausentismos ha ido incrementándose, ahí pueden ver el gráfico clarísimo, ¿no? Últimamente en estos procesos electorales, casi desde casi el 30% en algunas elecciones, 27,6%, ¿no? En la elección congresal, y en esta última bastante más, ¿no? Que ahí nos está señalando un poco, no solamente por factores estructurales que siempre, digamos, han existido, sino también seguramente por ya razones que tienen que ver, ¿no? Con la desafección, ¿no? Digamos, política de la ciudadanía, en esos términos. Y los votos blancos o nulos es una cosa que también la hemos estado, digamos, revisando, y ahí podemos ver que, claro, más o menos ahí es una tendencia, digamos, que se ha mantenido. Claro, sí, en la elección congresal extraordinaria sí hubo un incremento, ¿no? Bastante alto, ¿no? De votos nulos. Y bueno, ahora como funciona el sistema electoral en esta línea, digamos, de trabajo coordinado, y además con una autonomía, ¿no? Que está reconocida en la Constitución, eso también hay que remarcarlo, es una autonomía que está reconocida en la Constitución, y a partir de cuáles los roles de las instituciones se han ido, digamos, mejorando, ¿no? Ahí podemos ver un ejemplo, digamos, de la cédula en el año 31, cómo eso ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Luego la cédula impresa por el jurado, y luego ya con digamos, con este sistema, digamos, tripartito, coordinado entre las tres instituciones. La OMP es la que se encarga de las funciones operativas, ¿no? Del proceso electoral, reniegue, elabora el padrón, lo actualiza, lo mantiene actualizado, y el jurado imparte justicia electoral y vela por la legalidad del proceso electoral. Entonces, de la conformación que mirábamos al inicio, ¿no? Con 9, digamos, representantes, luego en el 79 fueron, si me lo recuerdo, 7 también, y luego ahora esta conformación ya de 5 miembros, ¿no? Que también, en la cual lo que es conocimiento público, ¿no? También, digamos, las dificultades que se presentan, ¿no? Y que creo que también ahí tenemos un gran reto, ¿no? De poder fortalecer, sin duda, en general, ¿no? La institucionalidad, y también seguir afianzando, ¿no? En términos ya de desarrollo del proceso, sin duda, electoral. Entonces ahí tenemos un pleno que ejerce funciones jurisdiccionales en el marco de la Constitución y de las leyes vigentes, y se garantiza, sin duda, esas decisiones, ¿no? Que se puedan tomar sobre, digamos, las controversias electorales, como hemos visto también en este último proceso, ¿no? Ante las impugnaciones o apelaciones que se interpongan durante el proceso electoral, el jurado emite, ¿no? En última instancia, en materia electoral, como la Constitución lo establece, ¿no? Entonces, son competencias que están, además de ser autónomas, son competencias digamos, a nivel nacional, y por eso es que se constituyen estos jurados electorales especiales,
que ejercen función jurisdiccional, digamos, en primera instancia, y el jurado en una segunda instancia, conforme se establecen ya los reglamentos previamente, digamos, aprobados. Entonces hay una serie de actores, ¿no?, que participan en el proceso electoral y que garantizan también la legitimidad. La OMPE, el jurado, el RENIEC, los observadores. Entonces hay digamos, diversos actores que garantizan que la elección se desarrolle con normalidad. Y además, en los últimos procesos electorales, de las mediciones que se han tenido, ¿no?, de confianza en las instituciones, la confianza ha sido una de las más altas, ¿no?, si comparamos con otras instituciones del sistema también político. En esta última elección también hemos hecho una medición reciente y bueno, sí ha habido una disminución, pero lo que quiero decir es que ha habido una confianza institucional, ¿no?, en el rol a partir de la creación o de esta también inclusive de este sistema, digamos, tripartito, donde las instituciones electorales han desarrollado y han profesionalizado, ¿no?, la función electoral para garantizar la voluntad de los ciudadanos, generando una serie de mecanismos, ¿no?, de transparencia, para que toda la ciudadanía pueda conocer incluso cómo se desarrollan las instituciones electorales en el marco de un proceso electoral. Ahí tenemos algunas de estas funciones, y como ya lo mencionaba, y esta es en síntesis un poco esta cronología, ¿no?, donde se han venido pues ampliando los derechos del sufragio, de participación política, para hacer más efectiva la participación de los ciudadanos en los procesos electorales. Creo que me quedo ahí porque creo que ya salté un poco en el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Milagros. Una apretada síntesis de toda esta larga evolución de las instituciones electorales, y además es un proceso que va a continuar sin duda. Estamos con el tiempo ya muy ajustado, nos quedan apenas unos 15 minutos disponibles para poder cerrar la mesa, así que pediré una cosa muy, muy breve, ¿no?, de unos 2 minutos, 3 minutos, una cosa casi sintética, casi telegráfica. Digamos, a una pregunta muy sencilla, ¿no? Con esta mirada de ciudadanía, de clivajes, de instituciones, ¿no?, tanto ciudadanas como las electorales, ¿dónde está el desafío principal, ¿no?, para esta democracia que inicia el bicentenario, ¿no? ¿Dónde ven ustedes ahí el tema que ustedes consideran neurálgico, ¿no?, que habría que tomar en cuenta mirando, ¿no?, este proceso dinámico histórico que hemos ahora expuesto muy rápidamente, ¿no? Y entonces empezamos en el orden de las presentaciones y doy la palabra a Cinesio López. Adelante, Cinesio, por favor. El micrófono está muteado, Cinesio. ¿Está bien? ¿Me escuchas ahora? Ya. Digo que tu pregunta da como para una respuesta de 1 hora a lo menos, pero vamos a tratar de en 1 minuto decir algo, ¿no? O sea, yo creo, mira, hay que mirar también mucho la sociedad y qué está pasando con la sociedad, digamos, ¿no? Y obviamente tenemos una crisis de representación brutal, ¿no es cierto? O sea, prácticamente es un agotamiento de la representación. Estamos en cero, como dice Martín Tanaka, ¿no? Cero representación. O sea, ya los partidos prácticamente no existen, ni los históricos, ni los de outsiders. Tenemos partidos, empresas pequeñas, hay un problemón, ¿no es cierto? Pero no hay que ver solamente el problema de la representación por el lado de los actores de representación, sino hay que verlo por el lado de la sociedad, digamos, en qué medida, como dijo en algún momento Alain Touraine, esta sociedad o sectores de la sociedad es representable, ¿no es cierto? O sea, ese es un gran tema que hay que discutir, o sea, qué pasa por el lado social de la sociedad. Entonces, yo diría, bueno, estamos a diferencia de lo que era el siglo XX, una sociedad de clases, lo que más se aproximaba a una sociedad de clases, hoy tenemos una sociedad, una masa enorme de informales, ¿no? O sea,
¿Y en qué medida los informales son representables cuando tienen intereses tan volátiles, ¿no? Y entonces, ahí hay un problemón a discutir sin duda. Yo creo que puede haber grandes cambios a partir de lo que pueda suceder en estos tiempos. Soy relativamente optimista, pese a lo que la coyuntura está complicada. Yo creo que los cambios sociales van a traer algunas consecuencias importantes, democratización. Hoy, miren, yo creo que a estas elecciones, y con esto concluyo, no hay que verlas solamente como un proceso electoral, ¿no? Hay que verlas también como un proceso de democratización social y política. O sea, es por primera vez en la historia de estos 200 años que los que siempre perdieron, que los que fueron ninguneados toda su vida, los nadie, por fin se expresan ellos y llegan al gobierno y encuentran a alguien con el cual se identifican. Hay una identidad muy fuerte, ¿no? O sea, el mérito de Castillo, para decirlo, no estoy haciendo ninguna propaganda con ustedes al mismo tiempo, no ninguna, pero obviamente Castillo no hay que verle a Castillo por el lado de sus virtudes como representante, sino que su virtud es saber encarnar a los grupos que siempre perdieron, digamos, ¿no? Y entonces esa gente se identifica con él, ¿no es cierto? O sea, y yo creo, bueno, el bicentenario vale la pena celebrarlo en ese sentido, que por fin se incorporan a la vida nacional los que siempre perdieron, ¿no es cierto? Y esperamos que el Jurado Nacional de Elecciones no demore tanto en proclamarlo, por Dios, ¿no es cierto? Milagros, te están llamando, Milagros. Ya falta poco. Alicia. Bueno. Alicia, por favor. Bueno, siguiendo la misma, gracias, Iván, siguiendo la misma lógica, a mí lo que me viene a la mente y creo que es la imagen potente, es esta fotografía de Pedro Castillo en su casa, con la leña, con la cocina, ¿no? Tal cual, donde vive, digamos, ¿no? Es decir, gente, como ha señalado Cinesio, fuera de, ¿no? Estos como eran nadies, ¿no? A ver, no es que no hayan habido personajes populares que hayan accedido al poder, incluso recientemente. El tema es que estamos viendo nuevamente con esta lógica territorial, estos clivajes, que no obedecen a una lógica, digamos, de Lima o que han, digamos, han sido finalmente filtrados, cooptados o asimilados, ¿no? Entonces, eso es un poco la causa de este terremoto, digamos, ¿no? Este terremoto que se está percibiendo en sentido político. Simplemente dos ideas muy rápidamente. Yo creo que esta es la imagen bicentenaria que si sabemos superar, digamos, este terremoto bien y reflexionar, creo que nos puede llevar adelante. Si no es así, creo que veremos un futuro inmediato con muchos conflictos, ¿no? Pero creo que tenemos que reconocer las tensiones que han atravesado todo este bicentenario. No seguir escondiendo o como el avestruz, metiendo la cabeza hacia debajo de tierra. Hay que aceptarlo, hay que ver cómo hacemos, hay que pensar probablemente partidos macrorregionales que representen intereses, por ejemplo, de la Amazonía, ¿no? Tenemos con esta lógica de fortalecer partidos, por ejemplo, los pueblos indígenas no pueden elegir sus autoridades con organizaciones estrictamente locales. Entonces tienen que pedir una membresía y eso en realidad no tiene sentido desde una lógica de fortalecer la democracia. Entonces creo que este momento nos lleva a profundas reflexiones, ojalá hacia adelante, para mejorar aún más nuestra democracia. Y una nota final que yo sí quiero decir del Jurado Nacional de Elecciones, y es que por lo que nos han señalado Milagros, qué bueno que nos has recordado, a pesar de lo dicho, yo creo que hay avances sustantivos, no hay que quedarnos solamente en las tareas pendientes, que es importante, sino también en los avances que se han realizado. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Y bueno, ahora cedo la palabra a José Francisco Gálvez. Adelante, José Francisco, por favor. Muchas gracias. Ahora sí, cuatro ideas importantes, ¿no?, que quiero un poco rescatar. En primer lugar, creo que hemos pasado de los notables, que es una institución muy típica del siglo XIX, a una representación contenciosa, ¿no?, como diría Panfichi.
Ahora, de esta representación contenciosa, pues uno de ellos hoy día, pues el señor Castillo, pero también tienen, por ejemplo, una señora cuyo hijo en su momento fue atropellado hace tiempo y que más bien clamó por una suerte de solidaridad, y luego a la señora la quisieron involucrar en una lista para el Congreso, ¿no? Como que también, pues, del propio expresidente del gobierno regional de Cajamarca, ¿no? Rondero también, y luego una representación contenciosa, ¿no? Es decir, hoy día, pues, la sociedad está poniendo sobre el tapete diferentes personajes, ¿no? Con diferentes procedencias, algunos de ellos proseguirán en su carrera política, ¿no? Pero tal vez este tema que en su momento se comenta, yo tal vez lo plantearía en ampliar, por ejemplo, el tema de la representación. Que el próximo Congreso, por ejemplo, tenga un representante por cada una de las 187 provincias, ¿no? Donde justamente las comunidades podrían tener mayor acercamiento. Pero eso indudablemente depende, pues, de la autoridad que representa al Estado, en ese caso el jurado, y no quiero pasarle la piedra a Milagros, pero es un poco eso, ¿no? Como que también algo que, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido elecciones en el exterior. ¿Por qué no se utilizó la tecnología para justamente evitarnos el gasto de alquiler de locales donde a veces los peruanos no podían llegar a votar, ¿no? Entonces, como dirían, bueno, acá en Perú de repente se frenó este tema informático, ¿no? Pero en el exterior, si se sabe que, y creo que los aquí presentes en algún momento hemos estado fuera, donde lo informático pues es como una llamada de teléfono, ¿no? Y eso hubiera ayudado mucho también al proceso en el exterior, ¿no? Y un último dato, ¿no? En aras justamente de apostar por una democracia cada vez más amplia, ¿no? No solamente el discurso en la norma, sino como bien lo han mencionado Milagros, mostrar que estos mecanismos son efectivos, ¿no? Y a los cuales la gente puede tener acceso para dar a entender su opinión. Gracias. Gracias, José. Y para cerrar, Milagros, por favor. Gracias, Iván. Bueno, sí, compleja la pregunta y las respuestas pueden ser también disímiles, ¿no? Pero claro está, los procesos electorales reflejan, ¿no? Digamos, el momento histórico, social o político que se vive. Y eso creo que lo hemos también vivido en este último, ¿no? Que ha sido, por lo menos desde lo que conozco y del tiempo que tengo también trabajando en la institución electoral, ha sido uno de los procesos electorales más difíciles, pero creo yo también con estas posibilidades y enormes también oportunidades, ¿no? De hacer algunos también ajustes en términos de fortalecer también la institucionalidad democrática, ¿no? Que era una cosa que nosotros, por lo menos en esta última elección, hemos intentado fortalecer, y que lo que no funciona, pues hay que mejorarlo, ¿no? Creo que en términos institucionales vamos también hay un reto, ¿no? En términos de lo que ha sucedido y de lo que se puede hacer también para aún más garantizar la transparencia, la legitimidad, ¿no? De la ciudadanía. Y de otro lado, claro, también hemos estado en un contexto, ¿no? De desinformación, ¿no? Digamos, la erupción del fenómeno también de estas nuevas prácticas en el Internet, ¿no? A través de las redes sociales, como las fake news. Creo que ha sido una situación que tenemos también, ¿no? Como ciudadanías y también como institución electoral, fortalecer, ¿no? Que el ciudadano conozca cuáles son estas herramientas a través de las cuales puede conocer información, ¿no? No dejarse llevar por esta información falsa que ha generado, ¿no? También mucho ruido sobre, digamos, funciones especialmente que han venido cumpliendo cabalmente los organismos electorales. Entonces nos enfrentamos también a este fenómeno, estas prácticas que son masivas, ¿no? Y que se viralizan rápidamente, ¿no? Entonces son también escenarios que tenemos que sin duda trabajar, ¿no? Seguir impulsando también los procesos de formación
ciudadana también en estos nuevos contextos, digamos, tecnológicos, pero también, ¿no? Sin duda, trabajar también otros aspectos que tienen que ver con la representación. Alicia mencionó el tema de la participación política indígena, y ahí hay bastante todavía por hacer. Hemos avanzado, pero creo que no lo suficiente, ¿no? Sabiendo además, ya según el censo, que somos más de 6 millones, ¿no?, de población indígena en nuestro país. Entonces creo que hay una enorme deuda, ¿no?, histórica que se tiene, que creo que, bueno, esperemos, ¿no?, que en este nuevo bicentenario pues podamos seguir avanzando en esa medida, ¿no?, del reconocimiento y de la representación efectiva, ¿no?, de la ciudadanía. Muchas gracias, Milagros. Bueno, de mi parte, ya nos queda casi tiempo para hacer ningún comentario de cierre. Ya estamos con el tiempo vencido. Yo quisiera solamente aprovechar estos minutos para agradecer a Cinesio, a Alicia, a José y a Milagros por su participación en esta mesa central. Y solamente ceder la palabra para el cierre a Camila Villavicencio. Adelante, Camila, por favor. Muchas gracias, Iván. Bueno, desde el Proyecto Especial Bicentenario también queremos agradecer a los ponentes que han participado de esta mesa. Muchas gracias, doctor Cinesio López, doctora Milagros Suito, doctora Alicia del Águila y doctor José Francisco Gálvez, y por supuesto a ti, Iván, que has coordinado y moderado la mesa. Y asimismo también agradecemos al público en general que nos ha estado siguiendo a través de la plataforma Zoom y a través de las plataformas de las redes sociales, y los invitamos a seguir siendo parte del Congreso Nacional de Historia Bicentenario, que es hasta el viernes 9 de julio. Un abrazo y muchas gracias a todos por participar. Bicentenario del Perú, 2021.